Hola a todos. A veces, en la práctica de la radioafición, surge un periodo en el que uno quiere montar algo para calmar los nervios. Algo entrañable, cálido y nostálgico. La nostalgia es algo incontrolable, así que no me preguntéis por qué he pasado 2 días enteros montando una estructura que, probablemente, nunca usaré. Además, comencé el montaje en las últimas horas del año 2018. Nunca he ocultado que los valoraba mucho, los aparatos eléctricos soviéticos, incluso los más desafortunados. En mi lejana infancia, tuve la oportunidad de trabajar un par de horas con la fuente de alimentación IPS-1. Un regulador de voltaje ajustable muy común. Parecería que no tiene nada especial, pero este dispositivo se me quedó grabado por mucho tiempo. Inusual, compacto e incluso bastante elegante, según los estándares actuales. Casi 20 años. Después, decidí montar el circuito de esta fuente de alimentación, y hacerlo completamente con componentes de radio soviéticos auténticos. Para encontrarlos, pasé todo un día, a pesar de que no hay tantas piezas en el circuito. Diseñé la placa el último día. 2018. La calidad de impresión no fue muy buena, ya que el cartucho de mi impresora ya está en las últimas. Ni siquiera el uso de papel térmico de plantilla ayudó. Luego comenzó el tedioso proceso de búsqueda de las piezas necesarias en el desván. Al hablar del desván, me refiero a una habitación entera llena hasta los topes con mis trastos. El montaje de la fuente de alimentación tomó, como mucho, alrededor de media hora. Aquí hay banderitas y los queridos KT-315. Con un par de 361 y MLTS, como en los viejos buenos tiempos. Casi todos los componentes son soviéticos, a excepción de uno de los ajustadores de producción de Tesla. Sí, y no es la Tesla que estás pensando. Se trata de la antigua y buena compañía Tesla en Checoslovaquia, que producía casi de todo. Volvamos a nuestra fuente de alimentación. Delante de ti está el esquema. Está construido sobre 6 transistores, 5 de los cuales son de baja potencia. El transistor de potencia es compuesto. Según el esquema, se instala un KT-829. Yo puse un mucho más potente y legendario KT-827. También compuesto de conductividad inversa. En el esquema tengo desviaciones insignificantes que no afectan al funcionamiento. Tenemos 4 resistencias variables. 2 de ellas son de ajuste fino. Las demás están destinadas para el ajuste grueso y fino de la tensión de salida. La primera resistencia se encarga de limitar la corriente. Una especie de protección de corriente. Si se desea, esta resistencia se puede sacar al exterior. En tal caso, el bloque tendrá la capacidad de limitar la corriente. El esquema original está diseñado para un voltaje de salida de 0 a 15 voltios y una corriente de hasta 1,1,2 A. Y, créanme, para la mayoría de las tareas, esto será suficiente. Pero la potencia del circuito se puede aumentar reemplazando el transistor de potencia y reduciendo la resistencia del sensor de corriente. La segunda resistencia de ajuste fino permitirá establecer el límite superior del voltaje de salida. Es necesario tener en cuenta que el voltaje de salida del circuito siempre es menor que el de entrada, en este caso, alrededor de 2 a 3 voltios. La fuente de voltaje de referencia está ensamblada en un par de KT-315, KT-361, 315 a 361 y un diodo Zener. Luego, el voltaje de salida de la fuente de referencia se envía a través de un divisor al amplificador. El circuito de limitación de corriente es tan antiguo como el mundo. El sensor de corriente es un resistor de baja resistencia. Si la carga de salida consume una corriente superior al límite establecido, el transistor inferior se activará, ya que la caída de voltaje en el sensor de corriente es suficiente para abrirlo. Después de eso, se abrirá el segundo transistor, que atenuará la señal en la base del transistor de control, y este comenzará a cerrarse, lo que a su vez cerrará el transistor de salida. Sobre la construcción en general. En general, aquellos que han trabajado con componentes soviéticos conocen sus ventajas y desventajas. Pero siendo sinceros, tenían más desventajas. Tomemos por ejemplo el mismo KT-315. Son, por supuesto, geniales, pero frágiles. Las conexiones pueden desprenderse fácilmente si el transistor es de segunda mano. Y estos hermosos, comúnmente llamados banderitas, tienen muchos defectos. Los principales son la gran fuga y que se rompen incluso con un trato muy cuidadoso. Los potenciómetros soviéticos son un tema aparte, ni siquiera voy a hablar de ellos. Y los condensadores electrolíticos.
Sobre ellos, creo que también me quedaré callado. No, bueno, había buenos, pero también había muchos malos. Pero el CAT-827. Un transistor que es muy demandado hoy en día. Con facilidad supera a los análogos modernos. El transistor es simplemente increíble. Lástima que cuesta como un Lamborghini. Bueno, finalmente probemos esta nueva fuente de alimentación con componentes de radio antiguos. Anticipo que el SAN de corriente que instalé tiene menos resistencia que el del esquema. Por lo tanto, la corriente máxima que puede entregar mi pequeño bloque es de unos 5 a 7 A. Además, el transistor necesita una refrigeración muy seria. Comencemos, si acaso, con el rango de ajuste de la tensión de salida. Se suministran unos 19 V de corriente continua a la entrada. El ajuste, como vemos, es muy bueno, comienza desde cero. El potenciómetro, responsable del ajuste suave, es muy útil aquí. Un giro completo del deslizador de este resistor permite un ajuste preciso en el rango B. Ahora comprobaremos la estabilidad del voltaje de salida. En este momento, al estabilizador se le suministra un voltaje constante de aproximadamente 30 de una fuente de alimentación regulable soviética robusta. Sobre esta fuente de alimentación grabé un vídeo aparte, pero aún no lo he subido. En esencia, es un transformador con aislamiento galvánico y con un voltaje de salida seguro, y no tenía condensadores de suavizado. Los añadí posteriormente. Volvamos al experimento. El multímetro muestra el voltaje de salida establecido, voltaje del estabilizador casero. El voltímetro muestra el voltaje constante que se aplica a la entrada del estabilizador. Reducimos el voltaje de entrada de 30 a 20 voltios, simulando una caída brusca de voltaje en la red. Como vemos, el voltaje de salida de nuestro estabilizador ha caído alrededor de 100 mV, y eso es un buen indicador considerando la simplicidad del circuito y el hecho de que la fuente de referencia aquí está construida sobre la base de un diodo Zener. Así, con fluctuaciones de 5 a 6 V, el voltaje de salida se mantiene muy estable. Ahora comprobaremos la caída del voltaje de salida con diferentes corrientes y comenzaremos, quizás, con un valor de 2 A. En este experimento, el multímetro rojo muestra el voltaje en la salida del estabilizador, el amarillo, la corriente. Como vemos, la caída es de solo 200 mV. Lo mismo ocurre con una corriente de 4 A. Voltaje 350 mV. ¿Es mucho o poco? Teniendo en cuenta que hay pérdidas en los cables y que la fuente de alimentación es sencilla, con una corriente de 4. Una caída así es un fenómeno bastante normal. Yo diría que es un indicador muy alto para fuentes de alimentación de esta clase. Otro punto importante. Girar el regulador de limitación de corriente no afecta en absoluto a la salida, el voltaje del bloque, si no hay carga. La corriente máxima de limitación en mi caso es de hasta 7 A. Pero no se recomienda en absoluto usarlo a tales corrientes. En el SAN se disipa una potencia excesiva, así que alrededor de 5 A se puede manejar sin problemas. Solo hay que usar un SAN de 10 vatios con resistencia en ohmios. La corriente mínima es de 600 a 700 mA. En general, el ajuste de la corriente también es muy suave. Para el esquema clásico con una corriente de 1 A como transformador de alimentación, se debe usar un transformador de hierro con voltaje secundario, de 20 a 25 voltios con una corriente de alrededor de 2 A.
Como rectificador de diodos, se pueden usar diodos KD202 con el índice VDJ. En general, prevista en el manual, los KD202 pueden manejar hasta 5A. Es preferible usar 5A con un voltaje inverso de 70 voltios. Con el índice AV a 35 voltios. También se pueden usar, pero solo en casos extremos. La opción ideal es usar KD242. Y similares condensadores de filtrado. Es muy recomendable elegir de 50 voltios. Formar una batería con capacidad de 3 a 4.000 microfaradios. Cuanto más, mejor. En general, sobre los condensadores, especialmente los electrolíticos. Recomiendo encarecidamente verificar su capacidad, fuga y resistencia interna antes de usarlos en el circuito. La capacidad debe estar cerca de la especificada. La fuga debe ser lo más mínima posible, y cuanto menor sea la resistencia interna, mejor. Y, por supuesto, la refrigeración. El disipador de calor para el transistor de potencia debe ser considerable, especialmente si deseas extraer grandes corrientes del circuito. No olvides que el circuito es lineal y el transistor no tendrá fácil. Si te interesa el tema de las fuentes de alimentación o la electrónica soviética en general, encontrarás enlaces a otros de mis vídeos sobre este tema en la descripción. Y si tienes componentes de radio retro, hazles una foto y súbelas al álbum correspondiente de nuestro grupo. El enlace también está en la descripción. En días estresantes, montar estructuras simples ayuda mucho a relajarse, independientemente de cuál sea tu estatus en el ámbito de la radioelectrónica. Valora este vídeo, compártelo con tus amigos y pulsa la campana para estar al tanto de las novedades. Puedes descargar la placa de circuito impreso con el archivo del proyecto a través del enlace en la descripción. Con esto, me despido. Como siempre, estuve con vosotros, Kasianoka. Y hasta la próxima. Toca.